Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos acompaña un invitado muy especial con quien vamos a hablar uno de los temas más interesantes que tocamos acá, que es sobre la masonería. La masonería desde un enfoque de su desarrollo en España, su desarrollo en Europa. Vamos a hablar también un poquito sobre ciertas experiencias de literaturas masónicas. Nuestro invitado es Víctor Guerra, historiador, masón, eh, escritor, quien nos acompaña desde Villa Viciosa, en el norte de España. Muy buenas noches, Víctor. Bienvenido a Contacto Global. Buenas noches desde España. Gracias, Víctor. Víctor, cuéntanos una pregunta que no puede faltar cuando vamos a hablar de masonería. Cada quien da un enfoque de lo que es o no es la masonería. ¿Qué es la masonería, Víctor? La masonería hoy, pues yo creo que no se distancia mucho de la que era en el siglo XVIII, ¿no? Es una sociabilidad. Bueno, hoy es una sociabilidad, antes era más una sociedad de gente que estaba dispersa y que en un momento dado, para suplir los problemas religiosos, políticos que tuvieron en sus respectivas regiones, como es el caso de Inglaterra, pues creyeron que una forma ideal para, digamos, de consenso para poder convivir juntos podría ser la formulación masónica, ¿no? O sea, el crear unos espacios de consenso, unos espacios neutros, fuera de las órbitas políticas y religiosas. En el caso de Inglaterra era claro después de la salida después de las guerras de religión, y en ese sentido el espacio creado que se cogió de los gremios de cantería, de los gremios profesionales de la cantería, pues sirvieron para un desarrollo posterior, tanto a nivel ritualístico como a nivel de fraternidad, y que ha llegado hasta nuestros días. Que de alguna manera, según lo que te estoy entendiendo, este concepto que me estás transmitiendo, la masonería agrupa o ha agrupado históricamente y evidentemente hasta la actualidad ha llegado esta asociación a personas que tienen unos conceptos ideológicos que no están en cada esquina de la sociedad. O sea, ¿cuáles son esas filosofías puntuales que se permiten agremiar a individuos en una sociedad, en una asociación? Hombre, en el concepto que utilizas de agremiar, yo creo que no hay límites, salvo aquellos que transgreden una serie de derechos básicos, ¿no? O sea, cuando eh, ahondamos en esa masonería del siglo XVIII, pues encontramos que en ella hay católicos, hay protestantes de distintas tendencias, incluso medio enfrentados unos con otros, pero incluso de variantes políticas distintas. Sin embargo, son conscientes, o en aquel momento yo creo que eran conscientes, de que esas diferencias deberían ser limadas y debían permitir una convivencia. Si bien en el seno de la sociedad inglesa eso podía ser difícil, en el caso de la masonería se buscó un núcleo, un espacio de consenso donde todas esas disparidades, digamos, toda esa dispersidad de personas pudieran congeniar, convivir
charlar, fraternizar, es decir, comer, beber, sin ser molestados o sentirse molestados, ¿no? Y es un poco lo que nos sorprende cuando ahondamos en esos grupos, en esas logias del 18, que vemos pues una diversidad cultural, ideológica y religiosa importante. Muy interesante porque precisamente estos espacios donde se reúnen personas que tienen ideas similares, no iguales, ¿no? Comunes. Se han prestado a lo largo de la historia para ser la cuna de nuevos ideales ya del orden social. Más allá de esto especulativo, de nuevo orden mundial y todas estas cosas, hay que ser muy cónsonos en que de las logias masónicas han salido grandes personajes de la historia en todos los ámbitos de la sociedad. ¿De qué manera estos encuentros, estas reuniones, tocan al individuo que participa de ellas? Bueno, yo creo que en ese sentido la masonería no ha hecho a esos prohombres, sino que los ha llamado a su seno en el sentido por el interés que pudieran despertar el hecho de encontrarse un espacio que no es de combate, sino que es un espacio de consenso, donde tú expones tus ideas, donde el otro no va a combatirte, sino que va a ayudarte a avanzar un poco más, ¿no? Entonces, no es que la masonería forme grandes prohombres, esos hombres con su sapiencia o con su conocimiento ya estaban en la sociedad, lo que sí se aglutinan es porque les resulta muy atractivo el espacio masónico, bajo esa perspectiva, ¿no? Antes hablábamos de las logias en el siglo XVIII en Inglaterra, donde podían convivir pese a la lucha que tenían católicos y protestantes. Podían estar tranquilamente en la logia y cada uno tener su espacio e intercambiar. Y eso era muy difícil en la sociedad. Entonces, a lo largo todos estos siglos, la masonería también en otras sociabilidades ha sido muy atractiva para aquellos hombres y mujeres que estaban dentro de la especulación pudieran, bueno, encontrarse con otros iguales y poder debatir sin que uno se sienta agredido, ¿no? Sino que pueda exponer tranquilamente sus ideas por muy peregrinas que nos pudieran parecer. Por tanto, sí que hubo épocas, momentos, otros no tanto, en los cuales la masonería recogió a muy importantes hombres del campo del pensamiento. Interesante, muy interesante lo que nos estás hablando, porque de alguna manera en torno a la masonería siempre se han desarrollado mitos, ¿no? Y de alguna forma poder transmitirle a las personas que están viendo Contacto Global en este momento una visión, una esencia más cercana a la realidad, más cercana a la realidad. De alguna manera poder hacer esto ayuda a contraponer todo ese sensacionalismo que se ha creado en torno a una orden tan interesante, tan noble como es la masonería. Víctor, tú nos estás hablando desde España. Para introducirnos un poquito en el tema histórico. Ciertamente España fue uno de los imperios más grandes de la humanidad y su cultura se extendió ampliamente por muchos territorios del planeta, particularmente en el continente americano. Yo creo que es muy importante entender el origen de la masonería en España para poder entender posteriormente su influencia desde un enfoque de la masonería española en las Américas, en los nuevos territorios. ¿Cuál es el origen de la masonería en España, Víctor? Bueno, la masonería en España es muy tardía con respecto a Francia, bueno, a Inglaterra, que es donde nace, y Francia, que es donde se desarrolla.
En España tenemos una masonería tardía. Mediados del siglo XVIII hay alguna logia que se asienta en España, pero prácticamente, digamos, la presencia fuerte de la Iglesia Católica impide asentamientos de librepensadores, ¿no? No vamos a decir de heterodoxos, pero sí de gente que estaba abierta a mirar un poco más allá de donde estaba. Entonces eso va a chocar evidentemente con el entorno católico y, por ejemplo, de las primeras logias que tenemos constancia, por ejemplo, aquí en Asturias, 1840, ya mirar dónde estamos, ya casi ciento y pico años más tarde que en Inglaterra, y por supuesto de Francia, pues es una, por ejemplo en Asturias es una logia que dura escasamente 2 años, porque enseguida, digamos que de las fuerzas monárquicas, o sea, hay que tener en cuenta también los periodos políticos de unos absolutismos monárquicos, hacen que no sea posible el desarrollo de las logias, ¿no? Al poco tiempo ya terminan bueno, pues en manos de las autoridades y, digamos, condenados a galeras. Eh, Realmente la masonería, consolidada como logias y como obediencias con cierto peso y cierto desarrollo, la empezamos a tener a partir de 1800, del periodo más democrático de 1870, 1880, hasta finales de siglo, ¿no? Que es, digamos, cuando se asientan bueno, un cierto número de obediencias distintas. También es cierto que vienen de la mano del incipiente republicanismo y del socialismo utópico de los momentos, y esa apertura política que va a tener el país va a repercutir en el fácil asentamiento digamos, de obediencias y de logias que no cabe duda que eran producto e influencia de países cercanos como era Francia, ¿no? Como Francia, como Francia. Sí, Francia. Es interesante, y ya que tocamos a Francia, en esta expansión de Napoleón Bonaparte, uno de los territorios que fue precisamente invadido y controlado por Napoleón fue España. Sabemos que Napoleón pone a su hermano como un rey títere en el trono, ¿no? Y, y que su hermano era el gran maestre de la logia española. ¿Crees tú que los franceses en el momento puntual de las invasiones napoleónicas llevaron algo de masonería en ese periodo a España? Sí, ya te comenté que, bueno, que esas logias están muy mal documentadas porque vinieron con los ejércitos napoleónicos en la invasión a España. Por tanto, España ahí estaba dividida entre lo que llamamos los afrancesados, la gente más proclive digamos, a la presencia francesa, para quitarse de encima unas monarquías absolutistas, ¿no? Ujú. Pero son momentos historiográficamente para nosotros muy complicados, aunque hay historiadores que están trabajando en ese campo, pero pasa un poco como con vuestros grandes mitos, Bolívar, etcétera, etcétera, que son muy difíciles de documentar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la logia Josefina Benicetti, Josefina, tenemos algunas en las zonas marítimas de Coruña, etcétera, pero nos cuesta mucho, primero porque se deshicieron todos los archivos, se perdieron, y porque además no eran nada más que miembros de una invasión, ¿no? Por tanto, fueron muy combativos, muy combatidos, y es un periodo
que ahora, digamos, los nuevos historiadores están intentando recuperar, eh, pero muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay un hermano, Rogelio Bustamante, que está, bueno, pues escarbando un poco en ese 18, mirando un poco las corrientes diplomáticas, eh, intentando buscar conexiones en esos pasillos de la diplomacia política entre Francia y España, pues digamos la huella masónica, pero es muy difícil porque faltan muchos archivos y te puede dar la idea de que determinado ministro, de que determinados gobiernos tendrían signo masónico, y es muy posible que así sea, y eso nos da la impresión de que puede ser así, pero realmente tenemos muy poca certeza documental. Sí que hay acercamientos que nos dice por los entornos incluso con los que se relacionaban, pero realmente documentalmente está, en ese campo estamos muy flojos. Interesante, interesante porque se entiende que España ha sido un país con una historia de absolutismo muy amplia, ¿no? Sí. Y ciertamente los absolutismos a veces eh, se, se, se les facilita florecer a través del atropello de las nuevas propuestas, del pensamiento. Y es coherente ciertamente todo lo que tú estás diciendo. Y si vamos avanzando más, eh, vemos que no ha sido nada fácil la historia de la masonería en España. Si llegamos al siglo XX y ya nos introducimos al franquismo y a todas estas barbaries que ampliamente conocidas por la historia que vivió la masonería en tu país. ¿Cómo, viniéndonos un poco más al siglo XX, ahora que acabo de citar el franquismo y todas esas dificultades, bueno, era ilegal ser masón en España, tú me corregirás. ¿Cómo puede morir y renacer la masonería en España? Porque sabemos que Franco prácticamente acabó con la masonería en España, que habría una masonería muy clandestina. ¿Cómo es ese renacimiento después del retorno de la democracia? Ya hablando del siglo XX. Bueno, toda la historia de la masonería española es lo que llamamos aquí una historia de Guadiana, ¿no? El Guadiana es un río y que se sumerge, aparece, desaparece, y entonces siempre cuando nos referimos a la historia de la masonería en España es una historia de Guadiana, ¿no? O sea, como te decía, en 1850 aparece una logia, desaparece a los 2 años, tarda 15, casi 20 años más tarde en aparecer una masonería muy floreciente, que es la de finales del siglo XIX, de carácter republicana y enmarcada dentro de un socialismo utópico, muy plural, y que además hace una explosión muy grande y además, digamos que irradia mucha masonería a las colonias, ¿no? Tal vez como apéndices del concepto, digamos, nacional español, y no tan cerca de las políticas liberadoras que luego se dieron, pero bueno, es verdad que exporta. Y esa masonería desaparece con la caída de las colonias, también con una caída política generacional, y aparece mmm, también un poco como no se sabe cómo, porque en la de 1840 aparece en Asturias, por ejemplo, de la mano de unos intérpretes que venían a trabajar al ferrocarril. Se unen con trabajadores, con técnicos que vienen de fuera y montan una pequeña logia, ¿no? Cuando la primera tanda ya a finales del 19, o sea, cuando ya el periodo democrático facilita las logias, también llegan un poco pues con gente que viene a trabajar en el vidrio, gente que viene de Francia, no tanto que eran masones, pero que sí que les sonaba la masonería.
eso decae con la caída de las colonias en 1890 prácticamente ya tenemos muy pocas noticias de Logia y hasta 1910 prácticamente hay muy poca masonería en España. En el caso que a mí me compete en Asturias también vuelve a renacer con gente emigrante que viene a trabajar a la región porque está metida en un desarrollo, digamos, industrial y facilita que determinadas personas, técnicos, trabajadores, vengan a Asturias. Algunos ya traía el título de masón y busquen dentro de esa inmigración y dentro del progresismo de la misma ciudad y de la región, busquen, digamos, personas de su misma calidad para formar las logias. Y así digamos, así un poco se monta la masonería en España, que tiene como dos momentos importantes, ¿no? Una en el siglo XIX, finales, esa masonería plural, republicana, muy abierta, muy combativa, con la iglesia, con tintes muy anticlericales, y luego una masonería, la del siglo XX, del primer tercio de 1900 hasta que llega el franquismo, también muy abierta, más de carácter socialista, pero también con muchos matices republicanos, y que va a estar presente en la Segunda República. Va a sufrir todo el embate del levantamiento de la guerra civil y va a tener que irse camino del exilio. Claro, hay que tener en cuenta que Franco acaba con una masonería porque acaba con el país. Toda aquella persona que había estado militante, que había estado militando en organizaciones políticas, organizaciones sociales, entre ellas la masonería, pues sabía que tenía los días contados, o se iba o terminaba en la cárcel, ¿no? Date cuenta, o daros cuenta, digamos, el volumen de persecución, pero no solo fue la masonería, sino que fue lo que llamó el periodo rojo, pues a la masonería le abrió el franquismo 60.000 expedientes. O sea, 60.000 expedientes cuando había 4.000 masones. O sea, imagínate, pues todas acusaciones de todo tipo y solo por llevar un mandil, solo por tener el mandil o el grado de aprendiz, eso suponía pues una media de 6 años de cárcel. Con lo cual, claro, la masonería desaparece. Primero, ya se dan cuenta los propios masones que eran gentes muy activas en asociaciones, el tema de la dignificación de los cementerios, etcétera, etcétera, sabían que con la pérdida de la guerra tenían los días contados y casi todo el mundo, por ejemplo en Asturias, en otros sitios no, pero en Asturias las fuerzas políticas y las fuerzas masónicas se unieron para evacuar a cuanta más gente se pudo a Francia, ¿no? O sea, irse del país porque de la región porque bueno, aquí hubo suerte que no hubo mucha represión porque entró el ejército y bueno, el ejército tenía que guardar una serie de formas y ya no había una represión como pudo haber en Extremadura o en Andalucía o en otras partes de España donde sí la masonería perdió muchos de sus miembros pues por postulamientos no reglamentarios, etcétera. Desaparece en el 38, prácticamente aquí ya no queda nadie, y aparece en 1980. Y aparece también un poco de aquella manera, pues gente que se había hecho masón en Francia, que piensa bueno, que en España puede tener un hueco la masonería y que una vez que vuelve, realmente ya llevábamos unos buenos años sin problemas de retornar al país, pues en un momento dado, pues esas personas o esos hermanos en 1980 plantean crear las bases nuevas de la masonería. Y nace una masonería un poco de aquella manera porque aquí no había nada, no había quedado nada, ¿no? Y eso genera una masonería que va a tener un desarrollo difícil. Primero porque, claro, son 40 años y eso significa
que hay un lazo generacional de Claro, ruptura. O sea, nadie sabía que, o sea, más allá de los mitos que antes hablabas, de la masonería y tal, nadie sabía. Yo me acuerdo cuando me inicié yo me inicié sobre el 90 y pico, pues no sabíamos ni lo que eran los rituales, o sea, fíjate que andábamos con papelitos. se perdió la herencia generacional, que es muy Sí, importante, claro, eso que va pasando de persona a persona. claro. Date cuenta que la gente marchó de aquí con 40, 45 años, la mayoría murió allá. O sea, fíjate, Mm. nuestro exiliados, la mayoría no retornó, o sea, se murió en Francia, en México, sobre todo cuando México da, digamos, esa acogida, pues se mueren allá, y aquí retornan. O sea, prácticamente no es una masonería de retornados, ¿eh? Hay Ok, muy pocos retornados. ok, ok, ok. No, muy interesante para las personas que están viendo Contacto Global y para mí mismo que estoy compartiendo esta conversación contigo porque la gente a veces cuando desconoce un poco estos temas ve la masonería muy, muy universal. Y si bien es cierto que la masonería es una sociedad universal, fraternal, en cada territorio ha tenido su propia realidad. Y el ejemplo de España es uno de los ejemplos más claros de esas dificultades y de esa persecución real que tuvo la masonería, que se sumó pues en una época de ese desarrollo del fascismo con mucha agresividad, persiguiendo todo lo que era divergente. España también se ha caracterizado, Víctor, por ser un país profundamente católico, con un catolicismo histórico, porque es muy importante cuando hablamos de la religión y más de la religión católica, distinguir las conductas de la iglesia de hoy con la iglesia del pasado. España fue prácticamente una de las cunas de la Inquisición, y evidentemente estamos hablando de tiempos, de periodos históricos muy separados, pero quiero hablar de ese proceso como algo que puede florecer donde el pensamiento permite que florezcan semejantes radicalismos. En el tema de la Iglesia Católica sabemos que ha jugado un rol muy importante. Franco se declaraba profundamente un hombre profundamente religioso, por decir un ejemplo. ¿Cómo ha sido la relación, tomando en cuenta de toda esta era reciente de la masonería española, cómo ha sido la relación entre la masonería y la iglesia allá en tu país? Mala. Siempre ha sido una relación mala. Primero porque en las épocas, digamos, de napoleónicas, bueno, se luchó contra la iglesia. Napoleón, bueno, toda la invasión va a ser una invasión contra la iglesia precisamente. Y luego esa masonería del siglo XIX va a ser muy anticlerical, ¿no? Esa masonería republicana, bien la más conservadora o bien la más radical, va a ser muy anticlerical, ¿no? Y van a luchar mucho pues por el abandono de los cementerios, por la creación de cementerios civiles, por las libertades, y entonces siempre van a estar muy en lucha con la iglesia. En el siglo XX, en el primer tercio, entre 1900 y 1931, o sea, 36, pues también un poco lo mismo. La masonería va a tener un crecimiento muy grande sobre los primeros años, porque va a estar en lo que llamamos una dicta blanda de Primo de Rivera, que va a nuclear los movimientos políticos y los movimientos masónicos en contra de Primo de Rivera, que es lo que va a dar como consecuencia que en el 31, o sea, sobre todo 1928 al 31, haya un alza importante de las logias, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un enfrentamiento continuo contra la Iglesia Católica que había tenido todo, ¿no? Y bueno, y de hecho, Franco,
el franquismo es anexionado al catolicismo y enseguida se ven aparecer en todas las ceremonias del régimen, pues la Iglesia y además participando, ¿no?, activamente. Por tanto, la masonería siempre tuvo, digamos, malas relaciones con la religión, con la masonería o viceversa. Es verdad que cuando vuelve como la ave fénix en 1980 la masonería a España, por dos vías, ¿no? Un poco la vía francesa y la vía mexicana, o sea, algunos retornados y tal, se instala aquí una masonería que nunca había tenido eh, sitio en España y es la masonería regular, ¿no? Entonces, la masonería regular, o que llamamos masonería de tradición, nunca había tenido asentamientos en España, era la primera vez. A partir de 1984, no, 85, empieza a darse esa creación con la llegada de los primeros escarceos masónicos y sí que intentan, bueno, romper un poco ese encontronazo con la iglesia, ¿no? Que haya acercamiento, tú sabes que la masonería regular pues exige la creencia en una deidad, entonces, bueno, partiendo de esos conceptos y se planteaba un cierto acercamiento, pero digamos, no es cierto, o sea, no, sí que se busca, digamos, recortar esa distancia, pero digamos que la Iglesia Católica Española hoy por hoy no combate, porque tampoco es que la masonería aquí sea miles de personas, no tiene un peso importante, se puede contar como 4.000 masones en toda España, con lo cual eso no es un peso, pero no, las relaciones más allá de las que busca la Gran Logia de España, que es la representante de la regularidad, no se ve con buenos ojos. Claro, claro, no, es coherente con lo que ha sido el arrastre histórico, a pesar de que estemos en unos tiempos donde la pluralidad tiene espacio en buena parte de las sociedades occidentales. La historia sigue teniendo un peso. Víctor, veniendo ya más al presente, ya tú, bueno, ya nos hacías una introducción, nos decía que en España pueden haber alrededor de 4.000 masones. ¿Cómo es el estado actual de la masonería en España? ¿Qué tanto percibes tú el interés de la juventud, el interés de los ciudadanos cotidianos, pues, en tanto a la masonería y a ser parte de ella? Bueno, yo tengo una visión muy pesimista, ¿no? Digamos, en un concepto amplio y global de examen de la propia masonería. Yo creo que hemos fracasado como grupo masónico, como sociabilidad masónica, prácticamente no tenemos peso, ninguno, 4.000 personas después de 41 años que ya el franquismo ya se ha perdido, ya mucha gente ya no sabe quién es Franco, pues realmente 4.000 personas son muy pocas para, para 40 años, ¿no? Y no solo es poca gente, sino que hay que tener en cuenta, y eso hacía yo estos días unos escritos en un blog que se llama Masonería Siglo XXI, haciendo análisis de cuántos hermanos han quedado fuera, ¿no? Irradiados, expulsados, porque hay que tener en cuenta que el establecimiento de esa masonería del siglo, o sea, de 1980 hacia adelante también ha sido muy convulsionada, ¿no? Ha sido, bueno, también por nuestro carácter. Yo creo que no somos caracteres muy idóneos para, para el tema masónico, ¿no? Somos muy aguerridos, enseguida entramos al trapo, enseguida montamos debate y eso no tenemos esa flema inglesa
tenerlo todo muy tranquilo. Por tanto, por ejemplo, yo recuerdo bueno, y también leyendo, ¿no? Desde el 80 hasta el 90, pues fueron todo escisiones, rupturas, enfrentamientos entre una masonería liberal que también empieza en el 80 a ocupar su espacio contra una masonería regular y cada uno a ver quién arrinconaba al otro, a ver quién se quedaba con el espacio y sobre todo porque ha habido elementos también distorsionantes, ¿no? Elementos como la devolución de todo el patrimonio que se incautó a las logias y a los masones. Y así como parte de ello se devolvió a los partidos políticos y a los sindicatos, a la masonería nunca se le devolvió. Entonces, ese tema pues siempre ha estado muy vinculado a las guerras entre las distintas obediencias, a ver a quién se le devolvía y a ver si se pillaba trozo, ¿no? Porque claro, los sindicatos cuando se devolvió mucho dinero, se devolvieron edificios, etcétera, etcétera. Y la masonería nunca, no, o sea, ni nunca se presentó junta, cada uno miró a ver si podía llevarse su trozo frente al otro, y eso convulsionó, eso, entre otras cosas, y nuestro propio carácter, pues convulsionó mucho a una masonería muy pequeña, y que hoy presenta, bueno, pues por ejemplo, que la Gran Logia de España tenga unos problemas que ya venía arrastrando de atrás y que ahora representa un gran maestro que para mí que está muy fuera de onda y vosotros lo sabéis que se ha estado paseando por vuestro continente, digamos, de una manera poco respetable para un gran maestro como es Oscar de Alfonso. Y luego, por ejemplo, en este momento, pues hay una crisis dentro de un organismo muy antiguo, que es el derecho humano, el Guamán, que bueno, pues ha perdido de lo poco que tenía como unos 200 miembros, pues estos días ha perdido como 8 o 10 logias. Es decir, que eso significa perder como 80 miembros, ¿no? Entonces se ha quedado en cuadro. Digamos, esa es un poco la masonería que tenemos, convulsionada todavía. Es verdad que frente a eso hay organismos más asentados como la Gran Logia Simbólica Española, que puede estar entre 800 miembros, que está más estable, es una masonería liberal, más madura, pero bueno, desde visiones generales, lo que puedo, digamos, ver es que hemos fracasado, ¿no? Que no nos hemos asentado como organización, 4.000 miembros con esas fracturas tan grandes no somos un peso importante, no estamos en ninguna institución, más allá de que puntualmente tengamos hermanos en determinados estamentos. ¿No? Pero realmente yo mismo que en los años 90 sí teníamos un espacio en la prensa y estábamos en la sociedad y nos veían y te saludaban por la calle y sabían que eras masón y que si querían entrar pues tenían que hablar contigo, bueno, contigo en el sentido de que tú eras un cauce, una cara, digamos, una cara visible de esa masonería que antes hablabas, muy cotidiana, muy bueno, como es la masonería, ¿no? Fuera de esas mitologías de grandes historias, pues realmente eso ha desaparecido hoy las logias, no sabemos dónde están, qué hacen, y en ese sentido a mí me da la sensación de que desde una visión global, historicista, luego si analizamos obediencia por obediencia, pues bueno, es posible y además hay trabajos interesantes, pero en conceptos generales podemos decir que vamos hacia un fracaso y que no atraemos a los jóvenes. O sea, estamos ahora en Argentina iba a haber una conexión entre distintos historiadores y hermanos de analizar un fenómeno que se nos está dando, que es la masonería líquida, ¿no? Pues es una masonería muy superficial, muy de estar, muy báquica, ¿no?
Esa es la realidad. Mi realidad, ¿eh? No, donde, perdona, donde no hay una interiorización real de lo que significa ser masón. Es lo que entiendo que me estás diciendo con eso de la masonería líquida. Víctor, ¿qué significa ser masón en la España de hoy día? En el sentido de que hay sociedades acá en Occidente donde ser masón todavía es un estigma, y no voy a citar ejemplos puntuales, pero sé de países latinoamericanos donde ser masón le puede costar a una persona un puesto de trabajo o le puede generar incluso otras dificultades, más aún si se va a vincular a alguna entidad que tenga alguna relación directa o indirecta con determinadas religiones. Hay universidades, colegios, en fin. Esto se ve en España. Ser masón en la España de hoy genera conflicto. bueno, yo siempre he tenido una relación extraña con esa posición, ¿no? Nunca he entendido esa resistencia dentro de los hermanos a declararse masones, porque a mí nunca me ha pasado nada. Yo desde el primer momento me descubrí, digamos, me presenté como masón, he escrito en la prensa regional, he estado en televisión, estoy escribiendo. Nunca he notado, digamos, un rechazo o que eso me causara o por lo menos nunca he sido consciente de que me causara mucho problema. Sí es cierto que hay resistencia, eh, bueno, entre las familias incluso, conozco hermanos, pues bueno, que les da miedo todavía decir eso en España y presentarse. Sobre todo aquellos que están más cerca, pues que están trabajando a lo mejor en colegios religiosos o en la enseñanza privada o en entornos, digamos, muy religiosos. Es verdad que hubo épocas donde, por ejemplo, el Opus Dei tenía mucha más fuerza o era más visible y había más, digamos, había como más miedo a presentarse. Pero yo nunca he sido consciente y creo que bueno, la valía profesional y personal está por encima de eso. Entiendo el miedo, o sea, de hecho, también es cierto que como España es muy plural, eh, haya entornos geográficos que pesa más dentro de la familia, de que, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero por favor, porque el miedo está. El franquismo hizo su labor, en ese sentido hizo su labor durante muchos años de la represión. Date cuenta que si en el 38 ya se acaba la guerra, vamos a tener juicios por masonería hasta el año 64. Entonces, claro, es mucho periodo de represión, de cárcel, por tener solo un mandil ya era cárcel, bueno, hubo algunos fusilamientos, incluso yo conozco familias que cuando supe que habían tenido miembros masones me acerqué a ellos para ver si tenían algunos elementos de mandiles y tal, y no, me dijeron que lo habían quemado todo, que no querían saber nada de ese tema, porque había sido muy dura la represión. Y es más, yo por ejemplo que empecé haciendo historia de la masonería, de las logias en Asturias, pues fue un tema que dejé enseguida, porque me resultaba muy molesto preguntar a familias por sus miembros masones y yo notaba mucha resistencia a dar datos, a hablar, era como remover, digamos, viejas rencillas, viejos problemas y digamos que no me encontraba a gusto, ¿no? Y eso sí que es cierto que somos todavía en las nuevas generaciones, a mí me sorprende, ¿no? Pero bueno, es una realidad que tenemos y que convivimos con ella. Claro, claro, no. Y estamos hablando de un peso histórico muy grande, que otros países de
el Occidente, no han vivido con puntuales excepciones en ciertas dictaduras ahí mismo en Europa, pero fueron periodos mucho más breves de esas persecuciones. En España fue mucho más complejo. Víctor, ya casi llegando al final de nuestro programa, ¿qué mensaje le quieres transmitir tú a las personas que nos están viendo en Contacto Global en este momento? Hombre, yo creo que la masonería es muy plural, depende de muchas circunstancias. En el caso de Latinoamérica, pues yo creo que hay un interés muy importante, más que en España. Yo, por ejemplo, que manejo muchos grupos en Facebook, que, bueno, manejo en el sentido de coordinar, de aprobar contenidos y miembros, pues a mí me choca mucho, ¿no? Ese hambre de conocimiento. Luego puede ser muy superficial, más profundo, pero es real, ¿no? En Latinoamérica yo creo que hay interés, ¿no? Incluso mis propios libros sobre el rito moderno, sobre los modernos del 18, pues son, bueno, se están traduciendo al portugués porque hay una demanda de conocer que yo en el caso de España no lo encuentro, ¿no? Y entonces ahí sí que hay un reto por parte de las organizaciones masónicas de dar, es verdad que es digamos, un espectro muy amplio al que acometer y al que dar el alimento que requiere, porque cada uno pide, pide datos distintos bueno, y te llega mucha gente, bueno, pues por preguntar o tal. Pero yo creo que en ese sentido la masonería tiene mundial, tiene sobre todo la del continente americano en general, latinoamericano, tiene un reto que es dar respuesta a esas demandas de información, de conocimiento. Yo creo que es importante romper mitos, eso que hablábamos antes, ¿no? Que la logia pues se reúnen en una habitación de una casa, como se hizo en el 80, que aquí no hay grandes palacios, ni hay grandes señores, que esto es muy de andar por casa y que esa masonería existe y que es la base general de, más allá de que no sé qué capital, pues haya un templo enorme y precioso y que se reúnan no sé quién, ¿no? Pero bueno, al final los miembros de la masonería la componemos trabajadores, eh, o hombres o mujeres de profesiones liberales que nos juntamos a esta sociabilidad, bueno, pues pensando que podemos darle un empujón para que esté al menos en esa sociedad una voz crítica o por lo menos que haya una visión un poco disyuntiva, ¿no? Y en la cual nos podamos sentir a gusto. Que lo consigamos o no, ya es otro problema. Excelente mensaje, Víctor. Víctor, las personas que te quieren contactar en red, Víctor es escritor. Este, si nos podrías decir tus redes sociales, Víctor, comentarnos un poquito el título de tus obras. Y en fin, para que la gente que quiera entrar en contacto contigo y con tu trabajo lo pueda hacer. Sí, bueno, a mí me es fácil localizar a través de Facebook con mi perfil Víctor Guerra, me parece que es Vguerra 55, y luego, bueno, edito distintos grupos de masonería y blog, ¿no? Sobre todo los blogs Masonería siglo XXI, Rito Francés, que es www.ritofrancés.net, que es, digamos, sí, el primero en Masonería siglo XXI es un blog más crítico, más de estudio social de la masonería, bueno, de ahondar sobre los problemas que nos acucian, si damos o no respuesta, el tema de si estamos en línea o hemos fracasado. El de rito francés es, digamos, más interior, está abierto también a todos los lectores y es sobre historia de rituales, del rito francés, o rito moderno, que son los ritos primigenios en la masonería, en el nacimiento de esa masonería,
Y bueno, tirando unos de otros, enseguida en mi perfil casi están todos los, digamos, todos los enlaces en los que se me puede localizar. Y luego trabajo, sí, una vez que a mí se me acabó o di por concluido el trabajo social o el marco social dentro de la masonería, porque bueno, hubo una época para ello, a mí me daba la sensación de que faltaba conocimiento y formación, por ese mismo concepto que te hablaba de Guadiana, ¿no? Hemos nacido de aquella manera, pensando que los rituales eran de una manera, luego resultó que eran otros, etcétera. Como yo tenía más preguntas que respuestas y mis maestros tampoco estaban muy en posición de contestarme, pues me dediqué a contestarme a mí mismo. Entonces, durante muchos años he hecho un acopio, que es un poco lo que veis alrededor, de una biblioteca muy importante sobre temas de masonería, tanto en idioma francés como castellano, incluso algo de inglés. Y durante años he ido acopiando y ahora que ya estoy más jubilado y ya tengo mucho más tiempo, pues lo que estoy es intentando contestarme a todas esas preguntas que yo tenía y que nadie me sabía responder, ¿no? Y en ese sentido, pues he empezado con el rito moderno, que es el rito primigenio, que nace en 1717, y bueno, pues lo analizo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ritual, intento contraponer las distintas culturas políticas y religiosas y cómo ellas confluyen en el seno de las logias y cómo se proyectan, ¿no? O sea, cómo se llega y, digamos, cómo se desarrolla. Y los dos últimos trabajos que he hecho, uno muy importante, que es el penúltimo, que es la masonería del siglo XVIII, Inglaterra y Francia. Imagínate un españolito hablando de Francia, Inglaterra, siglo XVIII. Bueno, pues ha habido que hacer toda una traslación. Ya me ha sido un trabajo importante porque han sido 600 y pico páginas intentando conocer, intrincarme en las diferencias que hay entre Inglaterra y Francia y por qué se dan. Y el último ya que está entregándose ahora y para finales de este mes ya estará en las librerías, bueno, en Amazon y bueno, en online sobre todo, pues es un trabajo de unas 500 páginas sobre la leyenda de Irán y el nacimiento del grado de maestro y masón. Son esos, bueno, las preguntas eternas de dónde nace, cómo se desarrolla, por qué en unos sitios aparece de una forma, cómo aparece en otra, y bueno, pues es un estudio histórico y ritual. Siempre lo que hago es no hablar de lo que hablan determinados historiadores o que si los pitagóricos, que si el hermetismo, que si Isis y Osiris, no. Yo voy a los documentos masónicos y los contrasto y procuro, bueno, salirme de los marcos clásicos de crearme esas mitologías adámicas de que venimos casi que del Big Bang, ¿no? Entonces, bueno, yo me pongo más en la tierra y ese es un poco el trabajo que hago, ¿no? Paso muchas horas aquí, bueno, lo que veis, este es mi estudio y bueno, trabajando y No, excelente. Y generando de alguna forma ese contenido que pues, ayuda a fortalecer precisamente a la masonería y a los conocimientos que hay sobre ella. Bueno, nos ha acompañado Víctor Guerra, escritor, historiador, masón desde Villaviciosa en Asturias, en el norte de España. Eh, a modo de conclusión, podemos compartir que ciertamente la historia de la masonería no es unificada, que en cada territorio la masonería, los masones, han atravesado distintas realidades y distintas posibilidades de desarrollar sus filosofías y pensamientos. Ciertamente España tuvo una historia muy compleja. Evidentemente, la historia en las sociedades se convierte en un peso del cual no se liberan fácilmente las generaciones futuras. Sin embargo, debemos ver que a la vez que puede ser un peso, puede ser una plataforma para proyectar a las nuevas generaciones, para tener claro qué de su historia
ese impulso y que de su historia es un grillete que les estanca. De manera tal que personas como Víctor Guerra nos aclaran la visión que hay desde España sobre la masonería. De manera tal, queridos amigos, que damos las gracias a Víctor Guerra por su tiempo, por este espacio. Seguramente nos veremos nuevamente en el futuro. Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Contacto Global. A vosotros y darte las gracias por esa conclusión final, porque yo creo que da remate bueno, a lo que yo más o menos he podido decir, ¿no? Yo creo que está muy acertado ese mensaje final de la conclusión de que la masonería es muy diversa y muy distinta de un territorio a otro. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros amigos a seguirnos en redes sociales, a suscribirse a nuestro canal. Y bueno, amigos, nos vemos en un próximo Contacto Global. Muy buenas noches. Gracias, Víctor. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.